Si yo les digo Corona, Guante Gacel, Preunic, Santa Rita, es poco probable que no conozcan estas marcas. Hay una que tiene más de 110 tiendas a nivel nacional, así que créanme que la han visto por ahí. 10 años de experiencia en el mundo del e-commerce. Desde partir pensando cómo se configura el canal hasta hacerlo crecer por 2x3 y hacerse cargo de en la pandemia, son parte de las cosas que este personaje que vamos a estar conversando hoy día conoce, sabe y ha vivido en primera persona. Es muy distinto que te cuenten la teoría y que te digan qué va a pasar con el mundo del e-commerce o cómo se tiene que trabajar a aprender de primera fuente del que le ha tocado desarrollar la logística, implementar herramientas, pelear espacio, ganar posiciones y hacer que los negocios sean rentables. Cristóbal Tuto Mardones es este personaje. Un muy buen amigo mío, del que todavía aprendo todos los días y que son fascinantes las conversas. Hoy día nos está acompañando y vamos a hablar de todo lo que involucra y se relaciona con el mundo del e-commerce, desde la mirada del mundo corporativo. Así que todos los que hoy día tienen un negocio e-commerce, están a cargo de un e-commerce o les toca trabajar por una empresa, pongan la atención porque esta conversación se viene muy, muy buena. Muy bienvenido, querido Tuto, qué rico tenerte por acá. ¿A qué te estábamos invitando? ¿Qué va a pasar para todos los que están hoy día escuchando? Vamos a conversar, profundizar y entender aún más el mundo del e-commerce desde la mirada de un experto como tú, alguien que ha metido las manos en la masa de verdad. O sea, bueno, vuelvo a repetir, muchas gracias por la invitación. He tenido la oportunidad de trabajar en e-commerce bastante interesantes, en empresas que estaba partiendo, en empresas que ya estaban un poquito más evolucionados. Me ha tocado implementar varios, reimplementar otros, y donde todo ha tenido su complejidad. O sea, al principio la única herramienta que existía era Google Analytics prácticamente, y ahora hay una infinidad de herramientas y cosas que uno puede utilizar de manera proactiva en lo que es el e-commerce y tomar mejores decisiones. Al final, si es lo que uno tiene que hacer como e-commerce manager, product manager, e-commerce o analista de e-commerce, al final con los recursos que uno tiene, tomar buenas decisiones. Si alguien no te conoce y empieza a escuchar esto, ¿por qué nos debería escuchar? ¿Qué puedes aportarle tú a su vida y esta conversación? ¿Qué lo puede cambiar? ¿Qué vale la pena escuchar? O sea, más que yo imponer una verdad absoluta, creo que lo que aporto y con las personas que converso en mi día a día, lo que aporto es mi bagaje, mis 10 años de experiencia, de partir en el e-commerce cuando el e-commerce pesaba el 0,0% de una compañía grande. Ahora ya depende de la empresa, pero están entre el 5-20%, donde es un negocio, es una parte relevante y es foco de varias más. Entonces ahí hay que buscar un poco donde uno puede empezar a encontrar ciertos insights o cosas que pueden aportar al final a la conversación. No tengo la verdad absoluta, nunca lo practico así, pero sí creo que puedo entregar puntos que den valor. Ya, dijiste un tema súper importante que es cuánto pesa el canal dentro de un mundo. Claro. Por las marcas que hoy día tú has manejado, tú sí, ya llevo 10 años en el e-commerce, tengo un bagaje y todas las marcas que yo acabo de decir, Preunic, Corona, Guante Gacel, Santa Rita, son tremendas marcas, son corporativas, son con grandes infraestructuras. Sí. Entonces, cuando tú decís cuánto pesa el canal, ¿es porque te tratan distinto estando a cargo de un e-commerce? ¿Cómo funciona ese mundo para el que no conoce el corporativo? O sea, yo cuando partí, no voy a dar nombres de empresa y nada, pero cuando uno pesa poco, uno empieza a ser la prioridad 10, 15, 20 de una compañía. ¿Y eso cómo lo veía en un día a día, cuando tú decís prioridad 10, 15? Tenéis que ir no sé si es la palabra más correcta, ir a jotearte al compadre de TI, ir con un cafecito al de logística para que despache los pedidos, los prepare. Como que tenéis que ser amigo de todos. No te podéis poner pesado nunca, porque si no, no sacan tus pedidos. Te dejan en segunda o tercera prioridad. Y cuando ya uno crece y tiene es la tienda número 1 o tiene es power el canal o es foco de la compañía,
es más fácil. O sea, en el fondo tú entraste a un Corona Santa Rita Preunic Gasel, vamos a ponerlas todas. Entraste al mundo corporativo y te dijeron ya, tú te haces cargo del canal digital. Te rentaste y tú dijiste ya, o sea, mi objetivo es vender y hacer crecer este canal. Pero entráis pesando menos que un paquete de cabrita. Por lo tanto, lo que decís, si te entiendo bien, es me tengo que hacer amigo de todos para que las cosas pasen. Sí, pues, al final es un poco para... Yo siempre, más que preocupado de la venta, me preocupo de la venta efectiva que se entregue. ¿Qué pasa? Hay muchos e-commerce que venden, o pongamos Amazon como ejemplo, un monstruo, en lo que es el mundo de la moda, se devuelve casi el 30% de los productos. Entonces, ya, Amazon puede absorber eso, pero el emprendedor pequeño o una empresa mediana del porte de Guante y Gacel, tener un 30% de devoluciones de e-commerce es una brutalidad de plata y de pedidos que tenéis que empezar a trabajar, retrabajar para poder volver a meterlo al inventario, recibirlos, chequearlos que estén correctos. Entonces, son cosas que empiezan a complicar la operación. Entonces, si nosotros vamos a vender, entreguemos el producto en tiempo y forma, que la foto sea la que el producto realmente y que el cliente quede conforme con lo que compró. O sea, ya, volviendo para atrás, todo esto tratando de entender y los paralelos, porque no todo el mundo ha tenido la experiencia que que tuve yo, de pasar por corporativo, sino que todo lo contrario. O fundan una empresa, tienen una startup o un emprendimiento que hoy día factura cientos de miles de millones, que puede pasar, y pasan, o trabajan para empresas que no necesariamente son tan corporativas, no tienen cientos de años en el negocio, entonces tratando de entender, porque es muy distinto cuando yo me hago cargo del canal de e-commerce de no sé, empresas chilenas exitosas, un Hoy Lamas, Mike Cocos, Yanilla Firenze, como marcas más reconocidas, versus un Preunic, por ejemplo. No, claro, o sea, el emprendedor nativo es bastante más, es muy fácil para ellos, les sale más fácil, perdón, meterse en el mundo digital. Generalmente partieron vendiendo por WhatsApp, vendiendo por Instagram, como partieron súper chiquititos y partieron vendiendo a distancia. A diferencia de, no sé, pongamos un caso de Preunic, 110 tiendas a nivel nacional, Claro. Un monstruo. Sí, pues meter un canal, ya solamente veámoslo por el punto de la logística. La logística que tiene Preunic para cargar las tiendas con un labial que pesa 3 gramos o 10 gramos y a llegar a 100 tiendas, armar un pedido de pañales, un labial, una crema para el pelo y, no sé, un cepillo de dientes, es súper demoroso y súper complejo de armar. Exactamente, es un cacho para lo quieren, evidentemente, sí, porque genera venta, pero es un cacho. O sea, es un cacho para el compadre que está en el pobre centro de distribución. Imagínate ir porque a en el buscar fondo entráis, perdona si te interrumpo, pero entráis en una misma cadena donde tú decís ya, Preunic, pongamos el caso Preunic. Tení todo un centro de distribución que uno abastece a las 110 tiendas y adicionalmente le estáis pidiendo a este mismo centro de distribución, ¿sabéis qué, compadrito? Me hace un espacio, porfa, para poder dejar los pedidos de la web. Exactamente. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó en Preunic? Creo que le pasó a todos. Yo justo entré a Preunic a trabajar cuando empezó la pandemia. Justo un mes antes, en febrero. Entonces, vendíamos, para no dar montos, pero vendíamos... Qué heavy, entrar en febrero y la pandemia me preguntó. Sí. Qué bien desafío. No, completamente. O sea, y ahí es donde yo aprendí, donde lo que más me preocupaba era entregarle al cliente el pedido completo, perfecto, en tiempo y forma. Y también el desafío que fue para el equipo de logística de pasar a preparar 100 pedidos diarios a pasar a 1000 en un transcurso de... ¿Cuánto? No, Semanas. Claro, heavy. O sea, aparte es radical. Ya, Sí. me tomo de eso, Tuto, que si pasáis de 100 a 1000, ¿cómo comparáis un e-commerce que existía pre-pandemia, en términos de logística y expectativa, versus un e-commerce hoy día, en términos de logística, post-pandemia? Ya han pasado, no puedo creer que voy a decir 5 años desde la pandemia. Desde ¿Cómo que cambia? comenzó, sí. ¿Cachai? ¿Cómo era la realidad antes de la pandemia? O sea, antes de la pandemia era como, para el equipo de logística, era como, tengo un cacho que es preparar los pedidos. Porque ¿qué prefiere el compadre de logística? Agarrar el Yale, palets y ya distribuir como loco,
a tener que ir a abrir la caja, sacar un producto chiquitito y después empezar en otro lado, otra cadena de valor de meter la cuestión dentro de una caja, cerrar la caja, pegarle la etiqueta. Y cuando no tenía, y cuando estaba ahí prácticamente aprendiendo sobre la marcha, era algo súper complejo. Ahora, no sé, en los e-commerce que yo he visto, la gran mayoría hay tanta tecnología que la etiqueta se imprime sola. Prácticamente 3, 4 pistoleadas, el pedido está hecho. No es tan complejo a diferencia de otros. Ya hay más tecnología, hay más conocimiento también. Los 4 años que sufrió los equipos de logística, la pandemia, bueno, bajó un poco la cantidad de pedidos. No en todos, pero como que... O te acostumbraste a administrar un montón de pedidos. Yo También. creo que es muy distinto si saltáis de 100 a 1000, a que estáis constantemente en 1000, saltar a 2000. Aunque es el doble, tenéis como un... Sí. Me llama la atención con lo que decís tú, como que existen procesos o estándares que se tienen que cumplir, como acá de decir, es más fácil para un gallo agarrar el yale, agarrar los pallets y distribuir que estar piqueando y preparando. ¿Cómo lo así? Existen procedimientos porque una de las cosas que más, no sé, pues me pasa que los clientes en general nos preguntan cómo optimizamos la logística, cómo trabajamos esto. En las corporativas, ¿existen estándares o te tocó definir incluso los estándares? O sea, en varias me tocó partir prácticamente desde cero. Por ejemplo, en la Viña Santa Rita solamente podía vender cajas. Y lo que yo quería llegar era vender cajas mix. No, pero había un problema súper grande para la logística llegar a hacer ese cambio. Oye, ¿sabéis qué? Vamos a llevar y quiero un Cabernet Sauvignon, un Carmener. Que es muy evidente, pero no es tan fácil de llevar a la práctica. Sí, pero y al final, ¿qué era la definición que se tomó con mi jefe en su momento? Fue, ¿sabéis qué? Vendamos la caja, vendámosla con descuento, porque es más eficiente que me compre, primero, muevo más litros, muevo más plata vendiendo 12, que un cliente que va a decir, oye, ¿sabéis qué? Por este precio, ¿sabéis qué? Me voy a llevar 6 vinos diferentes, voy a probar la variedad, pero no, en el centro de distribución eso iba a ser un problema. ¿Y qué se hace en esos casos? Empezar ya, ¿cómo es una buena forma que te haya funcionado a ti y que después viste replicado en otras empresas con definir estos estándares? Para mí los estándares, bueno, cuando partió Corner Shop, por ejemplo, ¿Ya? se lanzó Corner Shop, Uber, esto que pedías algo y te llegaba la cuestión en horas. O sea, era impensado que un vino o una polera que te iba a llegar en 40 minutos, 2 horas. No era algo que tú tenías internalizado. Y por eso yo creo que la curva de venta, no sé si lo habéis visto, yo creo que lo ven todos los e-commerce managers, ya es más plana durante la semana. Ya, antes era muy fuerte el lunes o el domingo en la noche. Qué interesante lo que decís, porque claro, uno veía que decía, ya no, es mucho mejor vender un martes que un jueves, o sí, no, espérate el fin de semana porque la gente compra el fin de semana. Sí, como que ya, oye, ¿sabéis qué? Y cuando tenéis tienda física y digital, ¿sabéis qué? No mandemos promo del digital el jueves porque al final es perder... Es perder la venta en la web y que se va a ir a la tienda física. Sí, entonces como que ya seamos mucho más fuertes al principio de la semana, cerrando el domingo, y después el fin de semana o jueves, viernes, intentemos guiar a las personas a que vayan al punto físico. Ahora con la velocidad de entrega, encuentro que es más plana la venta. Si un e-commerce vende en promedio, no sé, 2 millones... Ya, el lunes venderá 2.6 y el viernes venderá 1.6. O sea, en el fondo ya no es de tanto pic. Sí, antes era 5 el lunes y 500 lucas el viernes. Vuelvo atrás en la construcción de procesos y forma. Tú decís, logística, previo a la pandemia, te decían Santiago 5 días y era normal. Sí. Y regiones 7 y 12 ya era normal también. O la expectativa estaba en eso. Sí. Llegaste a una pandemia, empezó a aparecer el concepto de la inmediatez, forzaste de un sistema completo a tener más cobertura, a tener más disponibilidad. Se acaba una pandemia, baja un poco el pic y vuelve hoy día a un estable donde se fijaron nuevos normales. Exactamente. O sea, para mí, Corner Shop, en particular, Corner Shop rompió el estándar en Chile. De esto de la inmediatez.
obligó a todas las empresas a entregar o tener la opción por lo menos de despacho express. Que es cierto, antes como que no existía ese concepto, porque no, yo creo que un poco haciendo el paralelo, es lo mismo que hoy día con la lógica de la inteligencia artificial con el GPT, uno siempre soñaba con personalización, antiguamente era muy difícil por temas tecnológicos, y hoy día yo te voy a mirar y te voy a decir, oye, no me molestes, no, Sí, pues no me mandé el mismo correo genérico a todos. O sea, efectivamente hoy día se puede, hay alguien que ya lo hace, ¿por qué sí, tú no? Como exactamente. yo creo que es un nuevo normal. Es el nuevo normal. Y también, ¿qué me pasaba en pandemia? El cliente prefería de repente comprarme por este tipo de plataformas, por la inmediatez en lo que yo lo llamo los metacouriers, un Conch, un Pedido Ya y un Rappi, porque le llegaba el pedido en... Porque abría la botella a la hora de almuerzo. Sí. Oye, y en ese sentido, tú decís, los metacouriers, hablamos de un e-commerce, hablamos de tiendas físicas. ¿Cómo se administran los canales? ¿Hay una diferencia? ¿Tú tenés prioridades? Como dijiste, partí siendo un chiquirín. Crezco en esta participación. Me imagino que, o en mi experiencia, no sé, pues a mí me tocaba competir contra los vendedores que veían ruta, yo veía casino y tenía que ser importante y era el mismo camión. Entonces, ¿cómo distribuíais recursos y también cómo lo pensáis? ¿Hay una estrategia distinta? ¿Se tratan distintos? A mí lo que me ha pasado es que, como lo veo yo, es que ya no... para mí el e-commerce manager, un gerente e-commerce para una empresa grande o mediana, no debería existir directamente. A ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú deberías transformar a un gerente de retail, gerente de operaciones, ponle el adjetivo que quieras a esa gerencia omnicanal, que debería ver todos los canales. Es decir, ¿alguien debiese estar a cargo de la tienda, del e-commerce, del marketplace y de la última milla? ¿A Sí, eso te referís? para mí es una persona que está en el punto de venta, debería estar encargado de todos los puntos de venta. ¿Y cómo hacís para la especialización? ¿No es necesario ser No, alguien? necesitáis equipos especializados para cada uno O de sea, los... en el fondo tú estás diciendo, la cabeza, vamos al corporativo. Tenéis un gerente general, después podéis tener divisionales o personas Un encargadas, gerente, o un gerente gerente comercial, comercial. un gerente de canales, que yo le digo, un gerente de logística, un gerente de marketing, un gerente de administración y finanzas, pero el gerente de canales tiene que ser... O sea, tú decís que el gerente de canales es un gallo que está viendo todos los canales y uno de sus equipos es el e-commerce. Sí. No es que haya un gerente de e-commerce y un gerente comercial por el otro lado. ¿O sí? O sea, puede ser, o sea, si vendís millones de dólares necesitáis a las dos personas, pero si tu e-commerce yo creo que ya lo tenéis suficientemente automatizado, lo tenéis ya avanzado, el cargo como tal creo que va desapareciendo y lo vemos y o sea, lo veo porque en el con fondo mi te amigo. vayas especializando y vayas Sí. adquiriendo más. Creo que coincido contigo en que dependiendo de la cantidad y el volumen que vendáis, tenéis que estar al tanto de lo que claro, pasa en la tienda o sea, física y en el e-commerce. O sea, son canales que tienen que conversar. Sí, y volviendo como al tema de la omnicanalidad, ahí es donde para mí está el power más grande. O sea, en Guante y Gacel, que fue mi última experiencia, fue una cuestión brutal. O sea, llegáis y te compráis por internet, podéis cambiar en la tienda física sin problema. Si queríais hacer el derecho a retracto, lo podíais hacer, te pedían tus datos, te devolvían la plata en 3 días. O sea, hicimos un ecosistema para que todo fuera fácil para el cliente. Frictionless, como dicen Lo por ahí. más frictionless posible. La experiencia del cliente en Guante y Gacel en particular era lo más importante. El cliente siempre estaba en el centro, siempre queríamos, oye, un poco, no por ponerme político, pero un poco lo que decía Ricardo Lago. ¿En qué le afecta esto a la señora Juanita? Entonces, oye, ¿en qué le afecta esto al cliente si nosotros hacemos este procedimiento? Hay que en verdad no le afecta nada al cliente, pero podemos llegar a vender más. Ah, ya. Entonces, pero siempre si veíamos que podía haber un deterioro en la calidad, en el UX de la tienda física, en la experiencia de ver las gráficas, en el marketing digital. Qué interesante lo que acabas de decir, Tuto, porque justo el otro día estábamos conversando con el gremio de alimentos saludables. Misos, Puri, Ecoterra y Grana.
y había un par de empresas en la Feria Food Service, y justo salió el tema de cuál era el rol del canal digital en este tamaño de empresa, donde hoy día venden mucho en sala, supermercado, obviamente su canal más fuerte y potente es la sala supermercado, pero el e-commerce lo usan hoy día como un tema estratégico de laboratorio para conectarse con el consumidor final. Como que decían, efectivamente, es el punto de encuentro donde yo hoy día puedo conversar con mi cliente. Y es mi punto de laboratorio. ¿Pasa lo mismo con empresas como tan grandes o más grandes? Y pasa con todas. ¿Eh? Yo ¿Ya? encuentro todos los que venden a través de un marketplace o venden a través de un tercero, es súper relevante cómo logro que obviamente uno no quiere dejar de vender en el retail grande, porque si uno pierde participación de mercado se empiezan a poner tal las cláusulas de contrato que son terribles, pero uno cada vez quiere, no por un tema de eficiencia, es por saber quién es el cliente que me compra. Pongamos, no sé, y yo soy los lápices FIC. Lápices FIC no tiene un canal de venta propio, Toda la razón. entonces, ¿cómo yo sé cuál es mi usuario final? Saben más o menos que están los lápices Bic en la oficina, saben que se compran para ir al colegio, que lo puede comprar un universitario, pero ¿qué edad demográfica tiene? ¿Hombre o mujer? No tienen la más remota idea No hay tanto de antecedente ni detalle desglosado de quién es sí. efectivamente el consumidor. o quién es el comprador. Eso sí, lo tiene súper claro, lo tiene un supermercado, un mercado libre, tiene claramente quién es el que compra por edad, por sexo, por todo Dijiste eso. consumidor-comprador. ¿Hay una diferencia para ti? Sí, más que el consumidor. Porque ese es un está concepto muy corporativo, por eso sí, lo está comento. el comprador Ya, y el usuario en verdad. ya. El usuario final del bien o servicio. Porque sí, mi hija chica yo compro muchos lápices o No. plasticina o lápiz a colores que no los uso, pero los compro yo, pero los usa mi hija. Entonces está el usuario que es mi hija, el comprador que soy yo, o mi Y si señora. tuviera que hacer una campaña de marketing, ¿a quién le habláis? ¿Al consumidor o al comprador? Perdón, pero me genera duda. Depende el ratio. Por ejemplo, o la edad. Si yo soy alguien que vende peluches de niño, voy a hablarle al apoderado, al papá, al tío, al abuelo, como ese sería mi target. ¿Por qué? Porque yo tengo una sobrina, tengo una hija, tengo un hijado, que le podría gustar esto. Pero no voy a ir a atacar Un cabro primero chico que le diga... aparte lo encuentro un poco ético, Ya. por decirlo de cierta manera. O sea, hoy en día con las plataformas digitales de streaming y que están empezando a hacer publicidad, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que uno empieza a publicitar. Hay una delgada línea que uno nunca debería cruzar. Entre lo ético-moral, por decirlo de Sí. cierta manera, y el dónde pongo las balas para invertir. O sea, si yo quiero ir a donde están los niños, no sé, me voy a ir a un Disney Plus, un Bluey, y sí, pues, meterle publicidad Qué heavy. puede ser muy complejo de ese punto de vista. Porque ahí ya viene el tema moral de cada uno y, oye, yo quiero conectar con mi público. Voy a cambiar radicalmente la conversación porque se me nos va a ir la hora y para variar me va a quedar corta de tiempo y me encantaría contarte muchas cosas. Generalmente nosotros discutimos N de números, data. La data mata la guata, cualquier decisión que tú tengáis que tomar tiene que ver con KPIs. Y sé que eres muy fan de los KPI y coincidimos los dos que una empresa crece o porque vende más o porque gasta menos. O sea, sí, es como pera y manzana, así no podéis estar muy, muy alejado de eso. O sea, te sabía apretar el cinturón o te entra más comida, ¿cachai? Sí, Qué buena pregunta. Nunca se me... Oye, ya. Si me voy al mundo corporativo, KPI o focos donde ponéis atención versus hoy día que miráis o asesoráis tú hoy día emprendedores o empresarios. ¿Qué es lo primero que hacéis cuando llegáis a tomar o a hacerte cargo de un e-commerce? Miro principalmente 3-4 ratios del e-commerce como tal, cómo está el tema de las sesiones, cómo ha sido la tendencia en los últimos años, en los últimos 5 años, dependiendo de la cantidad de información que se pueda obtener.
Eh, y a mí me gusta mucho armar un funnel que es cuántos clientes miran mis productos, cuántos clientes agregan al carro los productos del sitio, cuántos empiezan el proceso de compra y cuántos pagan. Porque ¿qué pasa? Muchas veces uno solamente ve, entraron 1 millón de personas y me compraron 1000. La tasa de conversión es 1. Como que lo ve, es súper simplista el cálculo y Solo el 1% me está comprando, entonces no me está yendo bien en el canal. sí, pero uno tiene que entender que hay una infinidad de factores. O sea, y también lo primero que hago, me meto a Google y evalúo los sitios web. O sea, ¿cómo te evalúas Google tu sitio? Es clave también, ¿no? Y de repente, por desconocimiento, el pobre diseñador hace unas piezas gráficas bonitas, preciosas, pero pesan 4 toneladas. Y eso te castiga la experiencia de usuario. Entonces uno, oye, ¿por qué? Y ahí uno puede empezar a hacer, con ese funnel que digo, uno puede empezar a tomar decisiones. Oye, ¿cómo puedo mejorar que los clientes agreguen mi producto al carro? Ya. Por ejemplo, podría tener fotos más ricas. Podría mejorar. Voy a ir, te me estás adelantando un poco. Entonces tú decís, ya, yo llego a tomar el canal, me fijo en las sesiones, me fijo en las tendencias de los últimos años, me dedico a armar el funnel y cosas como cómo evalúa Google. Y tu claro, sitio. sí. Y también me meto ya como a los KPIs de negocio. ¿Cuáles son para ti los KPIs de negocio? Para mí, clave tener un P&L, un estado de ¿Qué es un resultados. PNL? PNL, estado de resultado. PNL, pérdida y ganancia, versión Sí. gringa. Sí. ¿Cómo se compone o qué elementos para ti son importantes Para dentro de mí, un los PNL? claves son lo de recursos humanos, ¿Ya? saber cuánto estoy gastando en personas, cuánto estoy invirtiendo en marketing, cuánto estoy invirtiendo en tecnología, que de repente hay productos o cosas que se traslapan. Ver en cuántos canales estoy, cuánto estoy invirtiendo en estos canales, en el caso de los marketplaces en particular, o en las plataformas de MetaCouriers. La logística, que para mí también hay muchos que han caído por eso. Y bueno, y como último, los medios de pago, que yo creo que son súper importantes dentro de cerrar la venta. Pero para mí Dentro de eso la son, no conversión. sé, son 6 etapas que son súper clave. Decimos, miramos PNL o resultado del negocio, tenemos recurso humano, marketing, tecnología, canales, logística, medios de pago. Sí. Vámonos uno a uno para ir entendiendo. Entonces, miramos por un lado qué está entrando, qué está pasando en el sitio, y por otro vemos, o sea, en el fondo, yo digo, tú veis cómo analizo la venta, digo ya, sesiones, tendencia, funnel, Google. Sí, porque al final es como el primer piso ¿Ya? del PNL, que es la venta, Ya. pero la venta yo lo veo directamente como en el sitio. Perfecto. O sea, tenéis todo lo que es la venta en sitio. Sí, un poco como explicaba antes. ¿Cuánto me estoy metiendo a la boca ¿Ya? y cuánto me estoy apretando el cinturón? Porque si suelto el cinturón, al final yo que he tenido que manejar plata de otros y no ¿Ya? no la propia, de repente uno dice, oye, estamos perdiendo plata. No estamos ganando con el digital. Está siendo poco eficiente y uno y esto es error mío cuando era más joven, me preocupaba solamente la venta porque me medían por venta. Pero después me daba cuenta que gastaba una brutalidad de plata en marketing, en Claro. logística. Qué heavy lo que acabáis de decir, porque dijiste, me medían por venta. Entonces, al final, donde uno porque hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, donde uno pone el ojo, la cosa se expande. El problema es que si uno deja de mirar ciertas cosas, efectivamente te podéis gastar la vida y subvencionaste el canal con la venta en un físico, o nunca cachaste que en verdad podríais estar ganando plata en vez de lo comido por servido, como también Claro. otro término. O sea, y pasa bastante ese tema. Yo creo que hay muchos emprendedores y empresas no tan chicas, Empresarios y empresas empresarios bastante grandes que solamente miran el número de arriba y dicen, ya, y hacen como la cuenta de la vieja, yo gasto tanto, me fue bien este mes. Pero de repente cuando hacen los estados de resultados mensuales
o quincenales. No, mi juez o, perdón, también. o hacen como, hoy ya me tengo que juntar con el Con el contador. directorio. Y de repente se dan cuenta, oye, que no nos fue tan bien. Y crecimos un 40% en ventas. Como que sí, Claro, como si crecimos un 40% en venta no nos dio el canal, no da. sí, Como que el o no concepto dio de- la compañía completa, porque de repente, no sé, invertiste en una tecnología que al final compraste un chiche por un capricho de alguien. ¿Cómo que, por ejemplo? A mí me ha pasado mucho con compras de tecnología, por ejemplo, como un CRM. O sea, ya, un software para administrar clientes Sí. que te vaya en volar y... Sí, porque para mí, para implementar un CRM, uno tiene que hacerse las típicas preguntas. O sea, primero, hacerse el tema, como a mí me gusta mucho usar la palabra filosófica. ¿Ya? Tener una discusión filosófica de por qué necesitamos, por qué queremos, por qué, para por lo menos decir, oye, ya sabéis que vale la pena invertir en un CRM o en un sistema tal. No quiero hablar mal de los CRM porque Obvio, hay no, unos muy buenos. pero cuestan cientos de millones. Sí. Entonces, uno quiere tener el mejor CRM o quiere tener las mejores automatizaciones, pero si no te hiciste, oye, ¿para qué voy a hacer esto? Y la plataforma, para salirme de ese CRM porque no quiero pegarle en el suelo a ellos, ¿me soluciona el 80% de mi problema? ¿O me soluciona el 20%, el 10%? Como que yo tengo este problema, una bolsa gato. Claro, es que yo creo que ahí tú te diste en clave, como que creo que es un elemento súper importante saber cuál es el problema. Nunca se me va a olvidar la frase de ¿qué quieres resolver? ¿Cachai? Como Exactamente. ¿Por qué estáis teniendo esta conversación? ¿Por qué partiste buscando un CRM? ¿Por qué partiste teniendo un e-commerce, por ejemplo? Si, por ejemplo, te iba súper bien en el digital, o sea, perdón, en el físico. Claro, ¿por qué te metí al digital si es que eres el rey del... Sí. Ya, espera, volviendo al digital, porque si no se me va a olvidar preguntar y creo que hay muchas cosas muy importantes. Pusiste foco venta, hacer la lógica de por qué te metiste al digital y hacer que el canal sea efectivamente rentable. Rentable / que dé plata, no solo que saque y quite plata. Hablaste tú de los recursos humanos. Hablaste tú del marketing, de acá hay de mencionar el tema de la tecnología, logística y medios de pago. Entremos en el recurso humano. ¿Cómo funciona una empresa? Y hagámosla, tú y yo sabemos que podemos conversar horas de esto, pero recurso humano, hoy día, una empresa chica, ¿qué nivel de recursos necesita y cuánto dice gastar? Una empresa como un Preunic, ¿cuántos recursos necesita? ¿Cuánto debería gastar? Nivelemos, o sea, entendamos que para nosotros, si tenemos un criterio común, una empresa chica vende hasta ¿cuántos millones por web? 50. 50 palos. Al final eso es vender 1,2 millones mensual, o sea, diario. Tampoco creo que sea una cosa muy de loco. O sea, una empresa chica que vende 1 millón diario, podría vender 30, entre 30 y 50. Sí. Esa sería chica para ti. Sí. Mediana, Mediana ya está ahí entre los 50 y 120. ya. Después tenéis como la grande, que está ahí de los 120 a los 600, 800. Y después ya tenéis la palabra que te gusta usar mucho a ti, los megacorpos. Los megacorpos Sí, que son los ya que ellos ya están hablando de millones de dólares. Estamos hablando aquí en el fondo que es como para ser una chica entre 5 20 palos, entendiendo que por e-commerce, no es como negocio total. No, claro. Súper importante. Después unas chiquititas que venden hasta 50 palos, una un poquito más mediana que venden hasta 150 palos. Podríamos después decir un poco más grandes que venden hasta 600 mes. Y de ahí pasamos a los megacorpos que son los Falabella. Ya, entonces, si soy una empresa chica que vende hasta 50 palos o menos, 30 palos web mes, ¿qué nivel de recursos yo debiese tener, más o menos? ¿Cuánta gente deberíamos trabajar en Yo creo que e-commerce? esto es bien transversal para todos, ¿Ya? pero depende un poco el nivel de automatizaciones que uno puede llegar a tener. ¿Ya? Porque al final, ¿dónde está el dolor de la gran mayoría de las empresas? En la creación de productos. O por lo menos eso es lo que yo veo y lo que converso. Oye, viene la nueva colección, oye, el tema de las fotos. La gestión de catálogo. Sí, la gestión de catálogo, exactamente. Que es una brutalidad de cosas. Oye, que el SEO esté bueno, que se vea bonito en el sitio web, en la ficha de producto. Entonces, o sea, un analista, un category manager o alguien como más
no es por senior, pero, o sea, por junior, pero que alguien que meta las manos y te cree los productos y el que esté planillando y el que esté persiguiendo las fotos, ese es clave. O sea, ese es transversal en El encargado todo. del catálogo. El encargado. Ese es transversal. Sí, es transversal. El señor catálogo, digamos, el señor catálogo. El Mr. Catálogo, sí. Mr. Catálogo. Y Mr. Catálogo es la persona, puede ser un category, puede ser un Puede ser- analista. puede ser, o sea, depende de qué tan rápido queráis crecer. Podéis contratar un compadre recién salió de la universidad que a punta de videos, que fue como yo aprendí y como aprendieron El rey del tutorial. sí, el rey del tutorial. Y ahora hay mucha más información que hace 10 años. Pero tenía una cantidad, o sea, un recién egresado te puede sacar adelante y alguien que se maneje más o menos en, ¿cómo se llama esto? ¿En GPT o en Excel? En Excel te puede hacer un catálogo y te puede crear 1000 productos día, pero sí, yo no Ya. soy tan fan de... Entonces, perdón, se nos va a pasar el tema. Estamos gestores de catálogo, ahí necesitáis recursos humanos. ¿Necesitáis alguien encargado del canal? ¿Necesitáis un bodeguero? ¿Necesitáis un administrativo? Ahí depende cómo esté construida la empresa. Si ya tenía una logística, no sé, generalmente en los tiempos muertos del centro de distribución pueden preparar los pedidos, si son chiquititos. Si ya estáis creciendo más, necesitáis un equipo o una contraparte logística en el centro de La distribución. parte logística, yo creo que eso es Sí. lo importante. Porque vender en el digital es súper fácil. Si el tema es la preparación, llegar a tiempo, estar en los marketplaces cada vez están más jodidos. Oye, me tenéis que confirmar la orden el mismo día, me tenéis que entregar al día siguiente. Hay algunos que te dicen me tenéis que entregar en 1 hora. Que heavy que hay tema para estar hablando 8 horas. Sí. Ya. Entonces, ¿Cuánto, perdón que te vaya cortando, cuánto debería gastarse o cuánto debería representar el recurso humano en el total del negocio? para mí eso debería estar manejándose en un ratio entre el 15 y 22%. 15-20%. Sí, para mí eso es como ¿Pero tú lo calculáis en función de la venta o lo calculáis del margen bruto? Ese 15 o 20. en base a la venta. O sea, digo, yo vendo 100 y el 15 o 20, 22 de la venta debe irse a sueldos, recursos humanos, equipo. Sí. Perfecto. Y ese recurso humano, y con esto cierro el tema de recursos humanos, como, ¿dónde se capacita o cómo aprende? Y bueno, yo aprendí a los tumbos, preguntando y haciendo certificaciones, las gratuitas de Google, de Meta, de todo como para entender un poco cómo funciona el sistema. Bueno, ahora hay sitios, prácticamente cuando yo partí, eran puros sitios custom. Ha hecho la medida. Eran hechos a la medida, entonces tenía que enseñarte el compadre que lo hizo. Oye, este es paso 1, 2, 3, 4, 5. Hoy día tenía estructuras como un Shopify O un Vitex o que o son un Jamseller o un Jamseller. Magento. Sí, No, que son más genéricos, por así decirlo. Pero, o sea, un Shopify, yo creo que una persona que sabe usar Excel puedo manejar un Shopify. puede manejar un Shopify. Ya. Y te estoy hablando de alguien de 55 años para arriba. Es importante que es un tema, y creo que algo que no debemos obviar, que es un tema que está constantemente cambiando. Para hacerse cargo del e-commerce hay que capacitarse y hay que estar atento a las cosas que están pasando. Sí, o sea, yo con todos mis equipos que he estado, y esto lo aprendí de varios jefes que estuve, a mí de repente hola, soy Juanito, me encantaría tener un café contigo de 15 minutos, creo que es clave. Hay muchas personas que no lo quieren tomar y dicen, no, es que hasta que me contacten por LinkedIn. Yo soy del... Yo pedí muchos cafés. Sí, bueno, uno pide mucho café en general. Y es entretenido de repente hablar con personas de otras áreas. Pero más allá de eso, ¿Ya? es entender dónde está el juego. Porque uno se mete en el lodo de repente a meter las manos en la masa y se te olvida qué está pasando afuera. Oye, ¿por qué la venta no me está funcionando? Oye, y de repente llega una persona que puede tener más tiempo, que puede ser un director, un dueño de la compañía, un asesor externo. Oye, ¿y por qué no he implementado inteligencia artificial? Como, ¿y existe eso? Como que, y de repente que hay como muy hueón, o que hay directamente como que está ahí outdated.
¿Cachai? Claro, Como, o sea, bueno, es que es un mundo que va constante, yo sí, entonces yo siempre soy muy pro de decir, oye, tomen las reuniones, vean si genera valor a la compañía o no. Yo soy como el primer filtro. Vamos a cambiar. Ya, Te voy a cambiar. Perdón que te corte nuevamente, pero dale, dale. nos queda claro el recurso humano. Vámonos a marketing. ¿Qué es lo básico que debiese tener una empresa de marketing digital? ¿O qué es lo básico que debería pensar? O sea, primero también, súper claro la estrategia que quieren lograr. Oye, ¿sabéis que somos una marca nueva? Queremos darnos a conocer. Entonces, vayan y hagan eventos o hagan cosas que llamen la atención del público para que conozca la marca. Si ya era una marca que tiene 1500 años, pongamos el caso de CCU, por ejemplo, o de la Viña Santa Rita, que ya se conocen las marcas. Yo creo que no tenéis que ir a buscar un público nuevo. Tenéis que demostrar que tus vinos son ricos o que tus cervezas te cumplen para lo que necesitáis. Ya. Entonces, vaya a buscar algo más, una necesidad que ir a darte a conocer. Perfecto. Entonces, definí estrategia. Definí estrategia súper clara y después lo que hay que, y yo creo que esto pasa transversal, bueno, no es por hablar mal, pero los equipos de marketing confían mucho de repente en las agencias, Ya, qué interesante. en las agencias de marketing digital, y ellos no se profesionalizan un poco o no entienden un poco de lo que están haciendo al otro lado. Y a ver, ponme un ejemplo para entender a qué te referís. Para poder entender todo. O sea, me ha pasado que reportería que entrega una agencia me dice, oye, vendimos 2000 pedidos en el cyber. ¿Cómo? Pues si el sitio completo vendió 1800. No, no me cuadra. A mí no me cuadra. Y el gallo de marketing como que le preocupa otro, no le importa Otro tanto indicador la está cosa. poniendo Sí, el ojo en otro lado. sí, pues entonces como que ahí de repente a los equipos de marketing o a las personas que están en e-commerce que estén muy metidos en esos datos como y hacer la contraparte. Oye, ¿sabéis qué? Oye, tu reporte dio 1000. Oye, a mí me dio, ya, si hay un desvío del 5%, lo mismo. O sea, Pero tú bueno, decís ponerle ojo a los reportes e información que la agencia no entrega. sí. Ya. ¿Qué le pedí a la agencia? Dado la estrategia Ya, de lo yo que queréis digo, comprar, vamos a poner el caso, que soy un CCU que me conocen y no soy un CCU que no me conoce. o sea, yo un CCU, bueno, tiene 1 millón de marcas súper reconocidas, pero yo, no sé, estamos en un cyber. Y yo creo que en los dos casos, o sea, principalmente en CCU, el 90% del gasto tiene que ir a invertirse en conversión. O el 70% y dejar el 30% para que otras personas te conozcan. Poniendo el ejemplo de la barra, por ejemplo. Ya. Pero si yo soy Juanito Pérez, que tengo una tienda de sastre, por así decirte, sí, pues tengo que ir más Tengo 50-50. que invertir la ecuación. Sí, pues va a ser completamente al revés. Oye, ya, todos los que me conocen, todos los que ya me compraron un producto, todos los que quiero reconvertir, ya, a eso voy a retargetearlos, voy a ser súper agresivo con un 30% de inversión y el 70% voy a ir a disparar a la bandada. Tengo ahí un tema. ¿Tú sabías dónde meter campañas o tú fuiste a donde una agencia y a buscar a la agencia elegiste qué tipo de campaña hacía? Yo, por, bueno, las cosas de la vida, tengo varios conocidos que tienen agencias de marketing. Y ellos me enseñaron, porque ellos no se manejaban muy bien, por ejemplo, en Google Analytics. ¿Ya? Como que ellos se manejaban súper bien en lo que era ads, en Google Ads, en Meta, en LinkedIn, todo, pero en el momento que como que salían de esas 3 plataformas, o en las plataformas de análisis de ellos, se perdían. Entonces ahí hicimos como un match. Sí, pues, yo le dije, enséñame porque yo no entiendo nada de esto, o más allá de lo que uno pudo estudiar para una certificación, pero es diferente cuando uno mete las manos en la masa. Y yo al otro lado le decía, oye, ¿sabes qué? Ni siquiera te voy a enseñar porque te voy a hacer un reporte. Y uno hace un reporte en un BI que tiene Google. Oye, ya, ¿qué es lo que te interesa ver? Oye, no, es que quiero ver cada campaña, cómo se ve cada uno. Y uno empieza y después al final le termináis enseñando porque ellos le empiezan a agregar más cosas a sus reportes.
Pero inicialmente fue aprender con los que saben. Ya. Google Analytics, Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads. ¿Hay alguna otra plataforma que se me arranquen los first ads? Yo creo que esas son las tres más... Bueno, TikTok es, Ya. es clave, depende también de la marca y el foco que uno le quiera dar. Pero para mí esos son los... Y si yo soy una empresa, ¿cuánto me gasto en marketing? Porque el otro día, a raíz de nuestra conversación del semáforo, alguien me dice, no, pero es que aquí casi con muy poco. ¿Cuánto debiese gastar en, O sea, en sí, es marketing? que hay que pensarlo bien. O sea, un Falabella no se va a gastar un 5% de su margen en marketing. Claramente O de una la locura venta, de ni plata. siquiera. Es una brutalidad de plata. Estás hablando de una empresa que para un cyber ellos piensan en la primera hora vender $5 millones. O sea, no es que... Claro, ¿no? Entonces, Obvio, ya. En el promedio, ¿cuánto se yo debería gastar creo una que si uno es empresa? una empresa, sí, como Megacorpo, hay que estar cercano al 1 o 2. ¿Ya? Y ahí para abajo también. Pero si uno es más chiquitito, uno va a tener que meterse la mano al margen y saber decir, oye, ¿sabéis qué? Le tengo que Un meter 20% hace un sentido. 20%, 25%. Yo encuentro que es harto, pero ¿Cuánto debiese gastar una empresa que vende, no sé, 50, 100 palos al mes en marketing, en lucas? Si yo en vendo Luca 100, ¿debería gastarme cuánto? debería ¿20 estar... palos? No, ¿10 palos? o sea, depende qué tan agresivo queréis ser. Yo, dentro de lo que he visto y lo que he hecho con marcas que asesoro, se invierten, he visto desde que invierten un palo o dos por plataforma mensual, y hasta que he visto que si invierten 20, 25 millones porque tienen una espalda o tienen cosas más grandes, que los apoyen. Que justifique esa inversión. Ya. Sí, pero, o sea, siempre que se pague la inversión, eso es súper importante, ver el ROI final, que, oye, yo invertí, voy a ponerte 10 millones de pesos en marketing digital, que sea para awareness, para cualquier etapa del funnel, para conversión, y yo diga, oye, ¿sabéis qué? Invertí 10 y me trajeron en plata, pongámosle 20. Oye, el ROI es por 2, ya, se paga. Si está ahí invirtiendo 10 y te está trayendo 1, Ahí está mal. ahí Ya. estáis mal y O sea, en tenéis el que... fondo, el tema de marketing, por más que estés creciendo, filete, pero estás perdiendo plata. sí, o Ya, sea, hay que en el ser fondo cuidadoso con eso. tenéis que ver cuánto le metí y cuánto te trae esa metida de plata al final. Sí. Ya. A nivel general, uno ya lo puede ver a nivel de campaña. Oye, ¿sabéis qué? Me funcionan mucho más los avisos publicitarios en YouTube que en Facebook, por ejemplo. O, no sé, Google Ads, por historia, es la que más convierte. Pero de repente hay que probar también diferentes opciones, eh, pero sin sacar de foco de que a final de mes uno tiene que hacer el cálculo, oye, ¿cuánto invertí? ¿Cuánto me entró por esa inversión? Y si por lo menos empatamos, ya está bien, porque hay cosas de awareness, hay cosas que están enfocadas No, en en el otra fondo cosa. hay algo que va a caer como cascada en un futuro, Sí, pero necesitáis por lo menos pagarse. exactamente. Ya, me quedo entonces entre un 10, un 20, dependiendo de la etapa del negocio, cuánto invertí en marketing, Sí. incluido la agencia. Idealmente incluir la agencia, sí. Ya. Es que de repente cuando eres más grande, la agencia la podéis prorratear por el gasto que tenía en el físico. O en otras, no sé, en vía pública. Pero ahí varía. Vámonos a la logística, Tuto. ¿Qué consideráis tú en la logística en un e-commerce que tenéis que mirar, hacer y gastar? A mí como KPI me gusta mucho ver el tema de cuántos productos se devuelven, ¿Ya? cuántos productos que salen de la bodega o el cliente recibe y hay un reproceso. No es que tenga que devolver, no es que se devolvió la plata en sí, ¿Ya? sino que se entregó, o sea, hubo un reproceso. El cliente fue a cambiar la talla del producto, fue y cambió el color de la polera, y hacerse esos cuestionamientos. Oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué este producto está teniendo tantas devoluciones? Oye, ¿sabéis qué? No, es por talla. O el color de la foto se ve mucho más, en el caso de tu blazer, mucho más celeste y en la foto se ve mucho más azul. Entonces, si pues, alguien quería algo azul marino, le llega algo celeste y dice, no, hay unos que se pueden decir, ¿sabes qué? Me gusta más este color que el que salía en la foto,
pero que vayan a hacer el cambio, hay que ponerle ojo en eso. O sea, decir KPI, uno, ¿cuántos productos se devuelven? Un KPI, Sí. ¿ya? ¿Qué otro KPI o qué otra cosa me dice en la logística? La OTIF o tiempos de entrega, que son claves. O sea, decir, oye, partimos, no sé, el 90% de los pedidos, bueno, hay que entender lo que es Chile. Chile desde Arica hasta Punta Arenas, teniendo Balmaceda como uno de los puntos más difíciles de llegar. Entonces sí, si el 90% de tus clientes está en Balmaceda, sabes que te va a demorar entre 7 y 10 días promedio, pero entendiendo la lógica de un e-commerce, tú deberías estar entre 2 a 3 días entregando el 95% de tus pedidos. Y Perfecto. siempre entregando, como hablábamos anteriormente, la opción de un despacho express a MPM, no tiene que ser en No una tiene que ser, hora. no es solamente una condición. O sea, uno podría cobrar más caro por un despacho express si es que la gente está dispuesta a pagarla. Sí, o sea, y están dispuestos a pagarlo, porque está, principalmente los hombres, somos mucho más desorganizados en cosas que hay que comprarse y de repente decir, tengo un matrimonio, necesito la corbata, necesito. Y van a pagar lo que sea para cumplir la necesidad en el momento. A Ya. diferencia que las mujeres más Programada. Planificada. más planificada y, que es lo que yo he visto, les duele mucho más pagar el despacho. Entonces prefiere ir al punto de venta, también se inspira. Oye, ¿sabéis que de repente me pasaba en Gazelle principalmente, que llegaba a la tienda, se compraba un zapato que según ella le encantaba, pero después decía, oye, no, parece que me gustó más el negro o me gustó más el plateado. He estado en esa posición. Y pasa mucho y se cambia el producto. Ya, me gusta. OTIF, entregado a tiempo. ¿Qué otro Sí. indicador miramos? ¿Cuánto gas desde lo que se recupera? Porque uno da despacho gratis, da esa facilidad al cliente, que ese número, del despacho promocionado que le digo yo, no se escape. Más de ideal tenerlo en un 7, un 5%, pero que no se te escape un 10. O si vaya a hacer una promoción de despacho gratis todo el mes, que no se te escape un 12. Porque eso significa que en verdad estáis trabajando estamos trabajando estamos trabajando por un Blue, estamos trabajando por un Stark, por un Chile Express, que no es la gracia. Ya, me gusta. Despacho promocionado que no se te escape. ¿Algún otro KPI que mirís como...? De la logística generalmente miro esos 3. Ya, ¿y cuánto debiese gastarse una empresa en logística mensualmente? Si es nativa digital, puede estar cercano al casi 15%, pero si el gasto se dispersa, debería estar cercano al 10-12%, considerando que está el arriendo de la bodega ahí y está el gasto en la factura más cara que uno tiene ahí, que es un courier. Perfecto. Aquí no estáis considerando si es que estáis como fulfillment, o sí. Como que en el fondo, porque vale para No, ahí los números de fulfillment no los manejo tan bien de cuánto es el costo del metro cuadrado, pero... Yo creo que, o sea, de los números que por lo menos yo he escuchado, entre el 7 y 15 suenan como... Sí, debe ser es lo razonable. Es lo razonable para hacerse porque logística. También cuando estás en fulfillment te ahorras otras cosas, te ahorras un costo humano. Hay una parte que ahorráis en recursos humanos, entonces evidentemente va a cambiar. Y hay otra eficiencia en eso. Ya, me encanta. Vámonos a... hablamos de recursos humanos, hablamos de marketing. ¿KPIs de marketing? ¿Qué miráis? Los KPIs de marketing, bueno, el ROI. ¿Cuántas impresiones estamos teniendo por público alcanzado? Yeah. Y bueno, el CPA, el CPC y todos esos como pequeños millones de KPI que tiene marketing. Sí, hay muchos. Yo creo que lo primero más importante, y este es un consejo que siempre yo creo que tú y yo coincidimos en dar, tienes que saber lo que significa y tratar de entender para qué se mide, porque como que ya es que quiero que me digas el CPC y el TPC, el CPC, y uno dice como, ¿pero qué queréis medir? Como... Claro, porque ahí al final uno, ¿qué es lo que pasa? Termina repitiendo como logro. Claro. Oye, no, es que yo lo escuché en un evento, no voy a poner nombre del evento, que pasó a la chica de una
donde uno publicita y dice, no, es que yo tengo el mejor CPC o el mejor CPL o el mejor costo de adquisición, y al final uno repite para que te Pero, entreguen un claro. dato y al final ese dato no es tan fidedigno. Me parece. ¿El lifetime value lo metí, lo calculáis o en las más grandes no se calcula tanto? Sí, Ya. se ve harto. Ese también es un ratio que es muy importante ver, y veo que hay muchas empresas hoy en día que ya se están empezando a preocupar, principalmente viéndolo más en la omnicanalidad, ¿Ya? de conseguir la información del cliente, poder contactar al cliente después de una compra presencial. O sea, elogiando a los tres grandes del retail, yo creo que desde que yo tengo uso de razón, estaba en el colegio y ya te pedían el root, ya te pedían el correo. Qué Eh, heavy. Oye, ya, chuta, se nos pasa el tiempo volando, ya llevamos una hora. Ouch. Ya, me voy al mundo tecnología. Partamos por qué KPIs medimos en tecnología o qué cosas son relevantes para mirar. a mí en ¿Qué entendís tú tecnología- con la parte de tecnología? Partamos por eso. Para mí tecnología hay tres cosas que hay que mirar principalmente. Uno, qué tanto estamos creciendo y estamos comprando nuevos software, estamos pagando implementaciones y cosas así, ¿Ya? que eso permite que el rato sea más, que uno gaste más y tenerlo súper claro. Segundo, qué nivel de automatización estamos teniendo. Y tercero, de solamente el pago de licencias, SaaS, cosas así, ¿cuánto pesa ese ratio sobre mi venta total? O sea, por ejemplo, no sé, un Shopify, el básico, si no me equivoco, ahí tú me puedes corregir, te cobra Son un 19 y 2. $19 más el 2% de comisión, creo. Sí, sí, sí. Ya, entonces ya sabéis que vaya a vender por lo menos. Va a ser un 2.1 en el peor de los casos. Entonces, tener esos datos súper validados y idealmente que ese número en licencia y todo eso esté en un ratio entre el 1 y el 4% a nivel agregado. Me gusta. Sí. ¿Qué es lo que no puedes no tener en tecnología? Asumiendo que la página web es lo primero, Un estamos hablando de desde, e-commerce. obviamente. Desde. O sea, obviamente que estáis obligado a invertir en email marketing. Ya. Yo personalmente soy un enemigo porque del WhatsApp marketing, Ya. pero sé que tiene muy buenos resultados. Yo, porque a mí no me gustaría que me bombardearan por ese canal, pero sé que funciona muy bien. Y algo para un chatbot o algo para el servicio al cliente que hoy en día prácticamente contestan solo. Ya con la inteligencia artificial funcionan súper bien. Y ya pasando como una segunda etapa, ver el tema de automatizaciones, inteligencia artificial, pero ya eso ya es un paso 2 y un paso 3 ¿Ya? es pensar en un CRM, en la mega hiperpersonalización que se puede llegar a eso con un CRM, pero eso yo para mí una tercera etapa. O sea, es como un chiche, no es algo fundamental para las empresas, ¿o sí? Es que, o sea, todo lo podéis trabajar en Excel. El Excel te aguanta todo. Pero yo creo que cuando uno llega a cierto punto de especialización a nivel de compañía, cuando ya tienes como cubierto todas las necesidades básicas, lo higiénico, sí podéis saltar Ya. pero no podéis partir. Oye, No ¿sabes podéis partir qué? por SRM, Sí, tenéis que partir oye, por todo lo no, otro. página web CRM, ese CRM está destinado al fracaso. Y con esto voy a ir empezando a cerrar porque si no se nos pasa. Hablaste de canales. ¿En qué ponías el foco con los canales? O sea, dependiendo de la marca, claramente, pero sí o sí tienen que estar el canal propio. Ya. Ahí debería yo creo que estar entre el 70 y el 80% ¿De la venta? más que Ah, la del- venta, del tiempo invertido. El recurso humano debería estar el 70-80% metido ahí. Me ¿Por qué? gusta. Porque al final tenéis mejores márgenes, no pagáis comisiones a los marketplaces y después el 30-20% tiene que estar destinado a los marketplaces, a los meta couriers, porque son lugares muy fuertes de venta. O sea, un Falabella, un Mercado Libre, yo creo que entre los dos tienen
200 millones de visitas al mes, si es que no más. Y un sitio web, por más bueno que sea propio, Claro, no va a tener nunca ese nivel de no va a volumen. llegar a eso. Tenéis que ser inteligente en el mix de productos que ponéis por canal. Sí, o podéis tener todo también, ¿Sí? o podéis tener todo a full price, porque de repente el cliente va a decir, oye, ¿sabéis que las botellas tanto dicen, despachen entre 3 a 4 días, pero en la misma marca, en Mercado Libre dice que llega hoy día, o llega mañana. No dependiendo perdí esa venta. no va a perder esa venta. O sea, le va a terminar vendiendo a través de un tercero, pero le va a llegar el producto igual. Buen pensamiento. Si tuvieras que elegir un marketplace para partir, ¿por cuál partiríais? Depende. ¿Ya? Depende si uno ya es una empresa que le vende al retail grande o a los marketplace híbridos que yo le digo, que son París, Falabella y Ripley, Los grandes retailers. los grandes retailers, o los marketplace puros, que para mí, bueno, antes era Dafiti y Mercado Libre, ya solamente queda un player. Qué basura, mercado. Sí. Qué heavy. Ya. Entonces, para mí, si uno, o sea, todos deberían partir por un Mercado Libre Falabella, y dependiendo del tipo de producto, si uno es más moda, más vestuario, si uno es más ferretero, yo ¿Dónde digo, te vas? Si te hay un Walmart, si te hay un Sí. Sodimac. Ya. a Walmart, no por dejarlo afuera, pero sí. Está en vías partiendo. de crecimiento. Está en vías de crecimiento. hasta, Si que el no día de mañana tengan hasta que no tengan las tallas, no van a entrar Es verdad. en mi- En tu mentalidad de recomendación. Ahí está un tirón de oreja para ellos. Pero si estás en alimento, tenéis que... Tenéis que estar, sí, si Tenéis estáis en que alimento, estar. tenéis que estar en Walmart, obviamente. Oye, y por último, me queda medios de pago. ¿Qué es importante ahí que mirar? O sea, yo aquí voy a hablar de una experiencia propia. No voy a dar marcas ni nada, Por favor, no... pero hay un... Nadie nos auspicia todavía en eso, así que no vamos a dar marca. Pero hay un medio de pago que no es que desista de la compra, pero si hay un sitio web que tiene solamente un medio de pago en particular, yo tiendo a desistir la compra. Bueno, ¿Por prefiero qué? no comprar. ¿Ya? Porque puede llegar a ser engorroso, lento. Yo tengo un problema personal en mi hogar que tengo muy mala señal. Entonces de repente me piden, oye, es que necesitamos un código de verificación que te va a llegar un WhatsApp, o sea, ni siquiera es WhatsApp, es un mensaje de Un texto. mensaje de texto. Y de repente no me llega y yo digo, ¿sabes qué? Chao. Prefiero cuando esté en un lugar con más, en una mejor ubicación, lo compro y generalmente se termina olvidando. O directamente me voy a un marketplace que me da la facilidad o ya tengo metido mi tarjeta de crédito, ya tengo metido toda mi información, es prácticamente, O sea, me hace la pega fácil. me hace la pega fácil. Y otra cosa que como recomendación, es clave tener siempre 2, 3, yo creo que ya está bien, pero pasar a 4 o 5 pasarelas es mucho. ¿Y Ahí qué yo creo el qué cliente- le pedí a una pasarela más allá de la tasa que te cobran? ¿Qué le pedís tú como empresa? Que al final, o sea, si yo tengo el player A solo y mi tasa de conversión es un 1, si yo voy a meter un segundo o un tercero, por lo menos no te van a asegurar, pero uno debería tender a decir, ya, ¿sabéis qué? Vamos a aumentar el... Debería convertir de 1 a 1 1 o a Sí, 1 a o 2. algo va a subir. Entonces, la tasa es relevante cuando uno... Porque una tajada igual que Uno negocia, efectivamente. Sí. Es cuánto le queréis dar, que es relevante. Sí, pero, o sea, de repente las marcas también, oye, si estoy solo o estoy en primera posición, también te negocian. Ahí uno puede conversar con las marcas, pero es clave tener dos o tres y tener los que sean, para mí, rápidos. O sea, por ejemplo, si yo soy una marca que tengo 500 años en el mercado y sé que mi público es un público mayor, yo diría, y ellos generalmente son más desconfiados de la tecnología, voy a tener la pasarela pago con más fricción, Conocimiento. por así decirlo, o más seguridad. A diferencia de que si le vendo a la generación Z, que es lo que único que... o sea, lo único que quieres ahora ya su producto. sí, le voy a intentar tener un medio de pago que sea Con un clic. con un clic y ni siquiera le voy a pedir dirección, nada. Un poco como lo que hace Uber Eats, por ejemplo. Como casi que te lee la ubicación solo, como que... Claro, como que ojalá por favor me pidáis los menos pasos posibles Sí. porque me da lata. Sí, me da lata todo y yo quiero que me llegue mi comida lo antes posible.
Oye, me encantó. Ya, ¿y cuánto debiese ser una tasa relativamente aceptable que le haya a cobrar a un medio pago? ¿O entre qué se mueve? Porque también entendemos que hay Sí, volúmenes. hay volumen y cosas, pero o sea, si un player muy, muy grande, vaya a estar cercano al uno, bajo el uno. Yo creo que el uno es como el promedio más bajo que puede llegar. Eh, y, y cuando ya un player un poquito más chico, querés ofrecer cuotas. O sea, por ejemplo, si yo soy una empresa de muebles y vendo muebles de, voy a poner un precio irrisorio, 25 millones, que me cobren una comisión del 5% para que me puedan pagar en 12 cuotas o 24, no voy a tener ningún problema. Ah, Porque estoy vendiendo algo súper caro, me imagino que voy a tener un mega margen, entonces no me va a doler. Pero si vendo a 12 cuotas la botella que está acá, que debe tener un margen cercano al 30-40%, aparte me lo están comprando en un cyber, sí, pues si me la compran a 12 cuotas y me van a pegar una tajada del 5%, claro. ese pedido Cambia ya la fue cosa. ineficiente porque ya pagué un 7% en despacho, ya pagué un tanto por este lado, me costó adquirir el cliente, no sé, 3 lucas más. Entonces, sí, ahí hay que ver, es parte de la fórmula, pero yo creo que uno debería estar, dependiendo del tipo de producto, vuelvo a repetir, cercano al 2-3% de comisión. Me gusta. Vamos, Tuto, con la última sección y para cerrar aquí en cortito. ¿E-commerce al que admiras o que recomiendes mirar? Mm, pucha, hay varios bien entretenidos, ¿Ya? bien power. Obviamente siempre está el padre de todo esto, que es un Amazon. ¿Quieran o no? Eh, que no, hay que estar mirándolo. Es el que lleva la vanguardia generalmente en todo. Pero a mí me gustan muchos sitios, principalmente, no sé, por ejemplo, ahora que me acuerdo, el de Zara, que vende experiencia, no vende productos. Como Ya. después uno entra a un catálogo. Me gusta. Ya, Pero Sara. bueno, Sorel también me gusta más, creo que es Sorel. una marca de zapatos. Eh, También hay que mirar a los grandes players de acá de Chile, siempre estar mirando un Falabella, un París, un Ripley. ¿Qué es lo que están haciendo? No porque, oye, hay que replicarlos. Y bueno, también siguiendo como cómo se contaba una historia o cómo se mantenía ¿Un relato? un relato. También me gustaba mucho Dafiti en su momento. No la última parte que era, No, no el Dafiti ofertero. sí, no el Ya. Dafiti ofertero del último, previo a, bueno, a la mala Pero que noticia. en paz descanse, pero. Sí. Ya. Y el otro que me gusta mucho es Decathlon, que con la tecnología que tienen, con inteligencia artificial, tienen cosas bien entretenidas que si uno está buscando carpa en época de invierno, aunque sea como la campaña madre que ellos tienen en verano, te muestran productos que te interesan a ti. Te siguen persiguiendo con la cocinilla o con la carpa. Siguen con su campaña madre por ahí cerca. Oye, vendemos productos de nieve, vendemos cosas por el estilo, o cosas para estar abrigado, pero te muestra cosas que a ti te interesan, ¿no? O sea, te va a mostrar una sandalia si estáis buscando cosas de playa, por Claro, si ejemplo. te vaya a ir en el verano. Sí. Personaje del e-commerce a que admires o que leas, sigues y estés atento a sus Ahí, comentarios. voy a ser bien sincero, como que no encuentro que exista uno. ¿Ya? A mí me gusta mucho conversar con personas respecto a este tema. Bueno, ¿Ya? contigo, Kika, creo que lo he conversado Conversamos bien mucho. seguido. Muy seguido. Me encantan las conversaciones que tengo con Juan Pablo también de Kikas, que ¿Ya? tiene cosas bien interesantes para comentar. Y me gusta mucho también entender, ya no tanto del e-commerce, sino entender como del ecosistema. ¿Ya? Hablar con un Tomás Valenzuela de cómo funciona el ecosistema de los planes de medios y hablar con un Piri La Torre de F-Media de cómo avanza el conocimiento o qué tiene para ofrecer o para contar. Eh, Me gusta. más como que veo que hay especialistas como en áreas, pero no hay uno que No hay uno englobe que diga. el 100%. Y bueno, l- y tiendo a seguir mucho las noticias, informaciones que mandan los grandes corporativos, porque claramente eso después de un tiempo puede ser
abordable para los chicos. Ahora es mucho más rápido con el tema de la inteligencia artificial, que podéis tener automatizaciones, lo que antes hacía un Falabella, hacía un monstruo. Ahora lo puede hacer la señora Juanita en la esquina. Qué notable. ¿Libro que recomiendes? Libro que recomiendo, yo no soy muy de lectura. ¿Ya? ¿Prefieres un podcast? ¿O prefieres un curso? Soy más de leer papers o ¿Ya? noticias que van saliendo a menudo. Bueno, ahora la que tengo pendiente de lectura es todo lo que está sacando Shopify con OpenAI. ¿Ya? Y yo recomiendo mucho hoy en día meterse en el mundo de la inteligencia artificial. Empezar a conocer asumiendo que ya tienes solucionado lo higiénico del e-commerce, que es conocer Google Analytics, que entender de plataformas de paid media, para escalar ¿cómo se dice? La ola industrial 6.0 o 5.0. No sé en qué número apuntamos. Sí. ¿Curso que te cambió la vida? Curso que me cambió la vida. La vida, particularmente. Porque cuando partí no había un curso como, oye, ya, es más, me acuerdo uno que dictaste tú, que yo te pregunté si valía la pena meterme, y me dijiste, esto es básico para ti. Entonces, al final, lo que me dio las herramientas que yo he aprendido ha sido la experiencia, los porrazos, pagar el noviciado, que eso es algo que intento hacer con las marcas que converso, de que no paguen el noviciado con las, Pagar el con las, novicio, qué buen concepto. con las plataformas que hay. Por ejemplo, no sé, contratar un CRM que te cuesta $80.000 al año y que al ¿cómo final si nadie le ha Lucy... hecho eso? Sí, entonces, tener cuidado con eso. Oye, ¿y algún consejo especial que le queráis dar a la gente que está partiendo en este camino, que es novata en el mundo del e-commerce? Para mí, lo más fácil es vender. Vender el producto, si es bueno, obviamente, va a terminar vendiendo, va a terminar convirtiendo. Yo me preocuparía mucho más por la experiencia cliente. Me gusta. Decir, oye, ¿sabes qué? Me compraron la botella, un lápiz, un cuaderno, y terminar entregando eso según las expectativas que uno le dio al cliente. Oye, ¿sabes qué? Vamos a tener, va a ser en 2 días, que sean en 2 días. Oye, y pasó algo, voy a ponerme súper fatalista, se quemó el camión, te robaron el camión. Contactar al cliente lo antes posible y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué Tuvimos un cuesta problema. decir? ¿Qué cuesta Sí. decir, oye, sorry, tuve un problema? Tuvimos un problema y el cliente generalmente, excepto que sea un regalo que lo necesitaba para el fin de semana, te dice, lo puedo esperar. Nadie, estoy hablando de, oye, en un supermercado necesito la carne porque tengo que prepararle comida a mi hijo. Sí, lo más probable es que se moleste mucho más, pero si es una polera o un vestido, vaya a terminar diciendo, ya, lo puedo esperar 2 días. Te vayan a ganar una recompra más que Sí. haber perdido la venta per se. Exactamente. Buenísimo. Oye, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Estuvo muy entretenido. No, estuvo muy, muy, muy entretenido, es verdad. Cool.